Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Bueno, vamos. Bueno, se cortó, pero aquí, no sé si se me cortó solo a mí o a todo el grupo, pero bueno, aquí estamos. Supongo que a mí porque veo a todo el mundo conectado. Bueno, buenísimo. ¿Se acuerdan que teníamos previsto para hoy una presentación de derechos de la niñez y derechos de las personas mayores que iban a preparar Lorena y Valentina? ¿Están listas, chicas? ¿Quieren empezar alguna en particular? Hola, sí, ya lo está preparado. Como si quieren empezar con los niños y después los ancianos. Bueno, vamos primero siempre los niños, muy bien. Dale. Bueno, yo lo que busqué primero fue información sobre la convención, para hacer una pequeña introducción. La Convención de Derechos del Niño fue publicada por la ONU en el año 1989 y fue ratificada por nuestro país el 27 de septiembre de 1990 y promulgada, de hecho, en ese mismo año a partir de la ley 23.849. A partir de 1994 empezó a formar parte de lo que se conoce como el bloque de jerarquía constitucional, establecido en el artículo 75, inciso 22. Bueno, la convención consta de 54 artículos, en los cuales se establecen los derechos económicos, políticos, sociales de todos los niños, niñas y adolescentes. Su aplicación es de obligación no solamente para los gobiernos, sino para todas las personas que tengan en su poder el cuidado y la protección de los niños, como pueden ser las familias, los profesores, los profesionales, organizaciones de sociedad civil en general, o sea, la ciudadanía en su conjunto. Bueno, la convención lo que postula es una nueva forma de ver al niño, que establece un como un sujeto que adquiere progresivamente un mayor grado de capacidad de ejercer los derechos y las obligaciones, y ya no se lo ve como era tradicionalmente, que era como una persona totalmente incapaz frente al derecho. Bueno, los principios de la Convención son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la experiencia, el desarrollo y la participación y la solidaridad. Bueno, como habíamos hablado con otros grupos sociales, los niños también se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad debido a la dependencia que tienen de los adultos. Bueno, y sí, que se debe asegurar un saludable y completo bienestar, tanto físico como psíquico y mental.
Bueno, lo que yo busqué para la clase en particular fue las estadísticas de la pobreza que se publicaron el 31 de marzo de 2021, que las publicó el INDEC, que presentó unos números un tanto preocupantes, principalmente de la pobreza en general. Bueno, se estableció que el 42% de la población se encuentra en la situación de pobreza, lo que serían 19,4 millones de argentinos, y dentro de eso, un número más preocupante es que casi el 58% de los niños menores de 14 años se encuentran en una situación de pobreza. Aparte, el 15,7% de los niños menores de 14 años también se encuentran en una situación de indigencia, lo que es aún más preocupante. Lo cual presenta, creo que son los números más preocupantes del 2004, según las estadísticas que venía haciendo el INDEC. Y bueno, después también lo que busqué fue una nota de UNICEF que hablaba sobre, bueno, como ya había buscado lo de la pandemia, del COVID, cómo fue el impacto en el cierre de las escuelas para la escolaridad de los niños, que es importante. Bueno, principalmente lo que decía UNICEF es que las escuelas, con el cierre de las escuelas, tanto sea parcial o total, impactó a más de 168 millones de niños alrededor del mundo, aproximadamente, y los países en los cuales más se vieron vulnerados fueron los pertenecientes a América Latina y el Caribe. A partir de todos estos números, lo que decía es que, bueno, los niños que tienen menos recursos son los que tienen menos herramientas y no pueden seguir la educación a distancia, entonces a medida que va pasando más el tiempo, tienen menos probabilidades de insertarse en el sistema educativo, lo cual es más vulnerable a ser sometidos a maltrato infantil. Y bueno, como último, que lo quiero dejar fuera, porque también busqué sobre el trabajo infantil para hacer una pequeña definición, lo busqué en la página de la OIT. Dice que el trabajo infantil es cualquier trabajo que es físico, mental, social o moralmente perjudicial para el niño que afecta a su escolaridad y le quita la oportunidad de jugar y de ser niño, que es lo más importante. Y también, bueno, más de la mitad de los niños que se encuentran inmersos en el trabajo infantil participan de trabajos que son peligrosos, como puede ser la venta de estupefacientes o la prostitución, lo cual es un poco más preocupante. Después hablaba sobre los números del maltrato del trabajo infantil acá en la Argentina, que decía que uno de cada 10 niños entre 5 y 15 años aproximadamente están inmersos en el mercado laboral y 3 de cada 10 adolescentes entre más o menos 16 y 17 años también. Y bueno, este año es el Año Internacional contra la Eliminación del Maltrato Infantil, por lo tanto, los números que se presentaron, debido a todas las cosas que he buscado antes, la situación de la pobreza, la escolaridad, se presenta que el 16% de los niños y adolescentes se encuentran entre 13 y 17 años inmersos en el mercado laboral, y uno de cada dos accedieron a partir de la declaración del ASPO, que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, excelente, Valentina, muy completo. Muy importante algunas cuestiones que trajiste, ¿no? Primero de la convención, del marco legal, ¿no? Fíjense que Valentina trae esto del cambio de paradigma, ¿no? También, así como vemos que en discapacidad es el modelo social, bueno, en niñez es esto de concebir a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Esto incluso fue previo a la convención de discapacidad, o sea, esto fue un cambio muy grande porque antes de eso, básicamente el régimen de, y escucha la terminología, menores, ¿sí? Tenía más que ver con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, ¿sí? Y todo lo que representaba desde, bueno, la falta, ¿no? Y también desde esta ausencia de concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos morales, ¿no? Como sujetos de derecho, que bueno,
no pasan no siguen siendo concebidos como incapaces, como alguien que todavía no llega a ser el ser humano ideal, sino precisamente todo lo contrario, ¿no? Con su especificación. Y dentro de esto, la convención trae, esto lo agrego porque me parece importante, porque igual lo van a ver en familia, bueno, en otras materias, pero 2 o 3 principios muy importantes, ¿no? Uno de ellos es el del interés superior de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que creo que habíamos avanzado quizás en la clase pasada, que tiene que ver con esto de decir, bueno, cada vez que esté involucrado un niño, niña o adolescente en cualquier conflicto o en cualquier toma de decisiones, el interés superior del menor pesa más que el del resto de personas adultas. Tiene un peso superior. Eso no significa que sea claro o que sea fácil a veces llegar a saber cuál es ese interés superior en el caso concreto, ¿no? Bueno, pero ¿qué es mejor para este niño? Eso, bueno, para eso una herramienta muy importante que trae la convención, que también va de la mano con el interés superior del menor, es la participación. Es decir, ¿cómo sabemos qué es lo mejor para esta niña? Bueno, una de las razones es que ella tiene el derecho a ser oída, ¿no? El derecho a ser oído y el derecho a la participación, a participar. Claro, ¿cómo vamos a escuchar? Conforme decíamos, creo que la clase pasada, según su edad y madurez, ¿no? Esto también trae otro principio importante en derecho de niñez que tiene que ver con la autonomía progresiva. No vamos a esperar a que tenga 18, ¿no? Vamos a ir de a poco, a medida que esa niña va creciendo, ¿no? Que va teniendo más madurez y más posibilidades, vamos a ir escuchándola, ¿no? Y en ese sentido, bueno, por eso, incluso antes de llegar a la mayoría de edad, ya el mismo derecho va habilitando decisiones que pueden tener que ver con el derecho a su identidad, que pueden tener que ver con el derecho a su propio cuerpo, que pueden tener que ver con el derecho sexuales y reproductivos, ¿no? Que van habilitando conforme este principio de autonomía progresiva. Valentina trajo un tema muy importante porque hizo como unas intersecciones, ¿no? Cuando fue a la realidad, ¿no? Estos datos que son terribles, ¿no? De nuestro país y de la situación de pobreza, estos altos porcentajes, y cómo esto también incluso se ha, bueno, empeorado mucho, ¿no? Con la situación de pandemia que viene a acrecentar ya desigualdades previas, ¿no? En este caso, bueno, también afectó en muchísimo a la niñez. Y ella también trae el tema de, bueno, el derecho a la educación, ¿no? Y qué pasa con esto de cuántos niños y niñas quedan absolutamente excluidos del sistema porque, bueno, con la falta de presencialidad, con la conectividad, cuando no hay conectividad, cuando no hay nada. Eso a su vez, fíjense cómo las situaciones, pero los derechos son interdependientes, ¿no? Y están relacionados, porque eso también ha exacerbado situaciones de violencia, de abusos, ¿sí? De mala alimentación y demás. Y bueno, y de maltrato. Así que bueno, hizo como un mapeo general, me parece muy, muy bueno, y me parece eso, tener en cuenta que cuando lea la convención sobre los derechos del niño, hacer una lectura, pero focalizar más que nada en estos principios que tienen que ver con los principios generales que ella dijo, ¿no? Pero también poniendo el énfasis en el interés superior, en la autonomía progresiva y en el derecho a ser oído, ¿no? Que son principios que recoge la convención y que ahí los van a explicar y que, bueno, básicamente son de importancia. De todos modos, vamos a tratar de, yo no sé, porque ahora me olvidé cuántas clases nos quedan, de profundizar en estos temas, ¿sí? De todo lo que ustedes están trayendo y demás, pero bueno, por si no fuera el caso, yo les voy como tirando un poco algunas líneas que me parecen interesantes. Si hay dudas, hay comentarios o hay algo en respecto a la presentación de Valentina, si quieren comentar ahora o si no pasamos directamente a Lorena. Lorena, entonces. Hola, bueno, yo voy a hablar sobre la protección de los derechos de los adultos mayores que está contemplado en nuestra legislación bajo la ley 27.360, que es por la Convención Interamericana sobre los Derechos de la Protección de los Adultos Mayores, que se hizo en Washington en el 2015 y fue adoptada por nuestro país, o sea, ratificada en el año 2017, en mayo, y entró en vigencia a partir de noviembre del 2017.
2017, o sea que es bastante reciente. Es muy reciente. Bien, bueno, yo quería tomar como de la convención, como para entrar en el tema, unos artículos que están en el preámbulo, unos párrafos que están en el preámbulo, que habla sobre el derecho que tienen los adultos mayores, que no están tomados como que porque son adultos mayores, o se le pueden restringir derechos, o no tener ciertos derechos, sino que es, dentro de todos los derechos humanos, tienen los mismos derechos por ser ya seres humanos. Y acá tenía 2 párrafos que me gustaron de la parte del preámbulo de la convención. Creo que es textual así. Dice la convención, bueno, reunida, resaltando, como va tomando ciertos puntos, resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad, ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. O sea, eso es como que no por ser adulto mayor tiene que tener o menos derechos o más derechos a medida que va avanzando en edad. Y después dice, reconociendo que la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Como que ese es el principal objeto, que sigan teniendo los mismos derechos que cualquier persona en cualquier momento de su vida. Bueno, después tenemos los deberes del Estado, que es para que tengan los deberes del Estado, que deben proteger el goce y el ejercicio de los derechos de las personas mayores. Y tomar medidas de prevención, dice, sancionar, eliminar las prácticas de todo maltrato y tratos degradantes a las personas mayores, adoptar medidas para dar a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, promover instituciones públicas que, bueno, que para que puedan, especializadas en la protección de los derechos de las personas mayores y promover la participación en la sociedad civil. Después, con respecto a los derechos, bueno, los derechos que están contemplados es a la igualdad y a la no discriminación por razones de edad, derecho a la vida, a una vejez digna, derecho a la participación e integración comunitaria, derecho a la salud, derecho a dar consentimiento libre e informado en las decisiones sobre, bueno, sobre operaciones, investigación o tratamientos que se vaya a realizar la persona, que tiene, no, o sea, los médicos, las instituciones no pueden actuar sin que la persona esté informada y dé consentimiento de que quiere o no esas intervenciones sobre su cuerpo. Bueno, después derecho a la libertad personal, derecho a la privacidad, derecho a elegir una vivienda digna donde vivir, derecho a que no se lo prive de la propiedad. Con respecto a la educación y cultura, derecho a la educación e igualdad de condiciones que otras personas. Derecho a un medio ambiente sano, derechos políticos, que las personas tienen derecho a participar de la vida política como las otras personas, sin importar la edad que tengan. También con el tema de acceso a la justicia, se los reconoce que pueden acceder a la justicia, y la persona mayor tiene derecho a ser oída mediante, en un juicio o algo, tiene que estar presente y ser oídas sus peticiones. Bueno, eso más o menos por ahí. Después encontré que acá en Mar del Plata, se hizo, dentro de toda la parte de salud, una unidad gerontológica municipal que funciona en Cerrito y Gaboto para atender, bueno, a las personas más vulnerables, y que tiene un montón de especialidades, que se hizo en octubre del 2016, se creó en la zona del puerto de Cerrito y Gaboto, y bueno, y tiene distintas especialidades para que ahí concurra la gente, y también tiene actividades sociales, recreativas, todo como para orientar a las personas y tener un lugar a donde recurrir, porque hay gente que por ahí no tiene lugares para decir, bueno, sí, cuestiones de salud, PAMI, o así a nivel
institucional, pero no un lugar para decir, bueno, puedo ir y pedir asesoramiento. Así que bueno, especialmente la municipalidad creo eso. Y bueno, yo un tema personal quería, o sea, una acotación personal, que por ahí para mí tendría que haber más ayuda con respecto a los mayores en cuestiones de salud, porque lo viví por ahí, con clínicas o con, cuando uno va a hacer un trámite, si no tenés un familiar o alguien que esté, digamos, capacitado, que entienda más o que se pueda mover, o la movilidad. También acá dice que está el derecho de la movilidad personal, la autonomía, pero bueno, generalmente los adultos mayores y cierta parte más vulnerable tienen problemas de la accesibilidad, o sea, no puede trasladarse, no tiene ayuda económica como para tomar un remis, un taxi a un hospital, tiene que depender por ahí de los hijos, que los hijos trabajan, y bueno, o sea, y en las clínicas o en muchos lugares hay mucha burocracia, te mandan o no tenés una receta, una firma, te mandan a la farmacia, vuelve, y eso genera un costo y una pérdida de tiempo, que hay gente que hasta inclusive por el tema de salud no puede moverse, gente con problemas de movilidad, digamos, física, o con problemas respiratorios, sí, con andadores, con bastón, mal tiempo, todo eso habría que tener un poquito más contemplación en eso, un poquito más de política en ayuda, o por ahí en las clínicas una persona que los oriente, que los ayude, que les lleve las recetas, te hacen subir pisos, te hacen, o sea, un montón de cosas que los ves, y yo lo veía, yo acompañaba a mi papá, y veía gente que en la ventanilla, no, tenés que venir, no, pero no sacaste, pero no llamaste, o sea, en ese tipo a mí me da mucho la ayuda que necesitan las personas mayores. En ese sentido habría que haber más políticas, o al menos inclusión en apoyo en las clínicas, una oficina exclusiva que digamos, bueno, sentate que yo te voy, te busco, te dejo todo preparado, por ahí, bueno, ese es el tema. Buenísimo también, Lorena, muy bueno. Fíjense, voy a empezar por el final, en la exposición de Lorena, porque a ver si lo podemos relacionar, ¿no? ¿Con qué derecho? Ella está comentando justo en el ámbito de la salud, ¿no? Esta dificultad que ve de, bueno, que quizás no está preparado, ¿no? Para que las personas mayores puedan acceder, etcétera, etcétera. ¿Lo pueden relacionar? ¿A alguien se le ocurre con qué derecho que estuvimos viendo las clases pasadas? ¿Qué falta? Ya sea falta, ¿no? Profundizar. ¿Qué tipo de derecho sería que hemos hablado en las clases pasadas, que en realidad también afecta a otros grupos, ¿no? A la discapacidad, por ejemplo, en esto del acceso a la salud? ¿El derecho a qué? ¿A alguien se le ocurre? Que, por ejemplo, ella decía, no sé, una persona que acompañe, ¿no? a la persona mayor, que le explique. ¿De qué se trataría eso? Y el De la derecho a tener autonomía. los apoyos. ¿Cómo? A ver, de nuevo. De la autonomía de la persona. Ayuda al desarrollo de la autonomía, ¿no? Y la autonomía también es un derecho, pero no me refería a eso, pero está ahí cerca. Yo creo Derecho los a la apoyos dignidad de la persona, persona. de la dignidad de la persona, de Lo poder mismo, tener... está cerca, es para promover eso. no, es la asistencia personal, puede ser que estuvimos viendo, creo que se llamaba Bueno, así. la asistencia personal es una herramienta dentro de ¿qué? Del derecho a la... Accesibilidad. Exacto, exacto. Fíjense Sí, que sí, lo que está tiene- planteando Lorena es precisamente eso, tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Con que el sistema, en este caso de salud, no está pensado más que para personas estándar y cada vez, bueno, no sé, si nos ponemos a buscar, esas personas estándar están cada vez más invisibles porque en realidad no existen, ¿no? Entonces, claro, esas son las dificultades que veía Lorena. Disculpen que tengo que cerrar una puerta y ya sigo, un segundito. ¿Está bien? Cierren ustedes también la ventana. Bueno, perdón. Esto es importante, ¿no? Es justamente lo que marcaba. El sistema no está pensado para las personas mayores. Entonces, es imposible. Te pasa también mucho con la tecnología, ¿no? Yo lo veo hasta en mi papá. O sea, ¿no? Mi papá no sabe usar ni la tecnología, la tarjeta del cajero. Bueno, es realmente muy difícil, ¿no? Porque, bueno, hay un desfasaje enorme y no está pensado. No hay ajustes, en todo caso, de determinadas herramientas que son buenas
buenísimas y que nos simplifica la vida en mucho, pero bueno, que cuando las personas no acceden, y no acceden a veces por una discapacidad, otras veces no acceden por situación, ¿no? de precisamente social, económica, no pueden acceder, y otras también puede ser por ser persona mayor. Como que fíjense que vamos avanzando y vamos viendo cómo todo esto intersectan situaciones, en muchas cuestiones son similares, si no bien iguales, pero se podría decir que la vulneración es similar y demás. Y también, bueno, ahora vuelvo, retomo, Lorena se basó en la Convención Interamericana, ¿no? Que es dentro de la región una convención nueva, ¿sí? Sobre los derechos de las personas mayores. ¿Se acuerdan que dijimos? No vamos a hablar de una de la ONU en personas mayores porque no la hay. Se está trabajando en una convención y va a haber seguramente en un futuro una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores, pero mientras tanto tenemos esta interamericana que es muy buena y que es muy reciente, ¿sí? Y que también viene a situar a las personas mayores como sujetos de derecho. O sea, las personas mayores siguen siendo sujetos de derecho. A veces lo que pasa, la diferencia es, en materia de discapacidad, que no se les reconoce nunca como sujetos de derecho, ahora se les reconoce a partir de la nueva, o en derecho a la niñez, que tampoco se les reconocía como sujetos de derecho y se les reconocía a partir de, bueno, personas mayores vienen en su vida, la mayoría, siendo reconocidas, y pasa que de pronto como que perdés, ¿no? Esta condición, perdés el derecho a decidir, perdés autonomía funcional porque es normal y natural por el transcurso de la edad, pero en vez de tener quizás apoyos, ajustes, condiciones de accesibilidad que ayuden, ¿no? A potenciar algo que vos estás perdiendo y que es natural y que nos va a pasar con suerte a quienes lleguemos, a todas las personas, y si no nos llegamos. Entonces, en vez de hacer eso, se sigue como, bueno, pensando el mundo, ¿no? A partir de determinados estándares de normalidad o de edad, ¿no? Pero bueno, lo que viene a decir la Convención es, no, cuidado, las personas mayores siguen siendo sujetos de derecho, siguen teniendo capacidad de decidir. Fíjense que esta convención copió el artículo 12 de la Convención de Discapacidad, es decir, que las personas mayores tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás, en todos los aspectos de la vida. Y que para aquellas personas mayores que lo requieran, el Estado está obligado a garantizar un sistema de apoyos, medidas de apoyo para el ejercicio de esa capacidad jurídica, y que estos apoyos deben ir acompañados por un sistema de salvaguardias. Claro, esto que veíamos respecto a este nuevo paradigma, ¿no? Que viene a suplir el sistema sustitutivo por un sistema de apoyos, bueno, en discapacidad se aplica exactamente igual en personas mayores. Y de hecho es una herramienta absolutamente ineludible, ¿no? Para garantizar los derechos de las personas mayores. Porque también con las personas mayores muchas veces se ve algo que se denunciaba desde las personas con discapacidad y que tiene que ver con los abusos del sistema sustitutivo, ¿no? Muchas veces no, porque muchas familias acompañan o tratan de acompañar amorosamente a esas personas mayores, pero la realidad nos muestra que muchas otras no es así, y que de pronto se sustituye a la persona mayor, se la manda a una institución, no digo porque no estoy juzgando a todos con la misma vara, pero existen casos donde pasa eso contra la voluntad de la persona, pudiendo haber otras posibilidades, ¿sí? Puede que en algunos casos no la haya, pero muchas veces las hay, y entonces pasa eso. Cuando se analiza, bueno, pero ¿cómo ingresa la persona mayor a las instituciones? No, firman los familiares. ¿Cómo firman los familiares? O sea, si a mí hoy, con 49 años, me quieren institucionalizar en un lugar, lo mínimo, ¿no?, que se va a requerir es mi firma. A mí, si el día de mañana, cuando tenga 80, no, va a firmar mi hija, ¿no? En razón de, bueno, ¿de qué? Esto no significa que no intersecten también cuestiones que tienen que ver con hasta enfermedades que se pueden dar, ¿no? O condiciones con la mayoría de edad, pero bueno, la convención viene a decir, bueno, cuidado, ojo, primero son personas sujetos de derecho, segundo tienen capacidad de decidir, para lo cual tienen apoyos, ¿sí? En el caso en que haya que decidir porque la persona no puede, no está en condiciones, ahí viene una herramienta muy importante, que es, lo hemos hablado en discapacidad y acá creo que se aplica aún más, es
la sustitución de alguna acción concreta, ¿no? Es decir, bueno, si tenemos una persona mayor, tiene 92 años, tiene Alzheimer y no está en una situación, porque con el diagnóstico solo no alcanza, ¿no? Donde vemos que realmente no puede expresar ni entender, bueno, algunas cuestiones básicas o una decisión que hay que tomar. Hay que tomar una decisión y va a ser alguien que la va a tomar por esa persona. Pero ¿desde qué parámetro? ¿Desde qué modelo? ¿Desde el parámetro anterior del Código Civil, donde la capacidad era actuar como un buen padre de familia, protegiendo a la persona? No. Desde el nuevo parámetro, ¿sí? También de nuestro actual código y de la convención, de las dos convenciones, la de discapacidad y la de las personas mayores, que nos va a obligar a decidir conforme lo que hubieran sido sus preferencias y la voluntad de la persona. Es tratar de encontrar cuál hubiera sido la voluntad. Para eso hay una herramienta muy importante que es la narrativa de vida. ¿Por qué? Cuando hablamos de niñez o hablamos de personas jóvenes, generalmente hablamos de proyecto de vida. Cuando hablamos de personas mayores, también tienen un proyecto de vida, obviamente, pero también hay que mirar su narrativa, es decir, ¿cómo vivió esta persona? ¿Cuáles eran sus valores? ¿Cuáles eran sus preferencias? ¿Cuáles han sido en general sus elecciones? ¿Sí? Y a partir de eso es desde dónde deben tomarse las decisiones. ¿Entienden la diferencia entre actuar conforme a esto, a un sistema de narrativa de vida, a decir, bueno, se sustituye y ya está, se va a elegir conforme lo que sea más cómodo para la familia, conforme lo que consideran mejor la familia? Por eso esta convención interamericana también viene a plantear otra cuestión que se relaciona y que también mencionó Lorena y que tiene que ver con, bueno, la igualdad y la no discriminación por edad. Es decir, hay mucha discriminación, ¿sí?, motivada en la edad, respecto de la toma de decisiones y respecto de otras cuestiones, ¿no?, del ejercicio de otros derechos. Entonces acá la convención también viene a plasmar esta necesidad de los parámetros, ¿no?, de la objetividad, de la no discriminación, de la razonabilidad, si vamos a hacer una diferencia respecto de una persona mayor a una que no la es. También otra cuestión que viene a traer la convención es la protección contra la violencia. Sabemos que las personas mayores, bueno, son víctimas y están en situación de mayor vulnerabilidad contra la violencia, los malos tratos, los abusos. Entonces también, ¿no?, la convención viene a traer herramientas contra eso, viene a traer incluso un parámetro que es el que Lorena también mencionó, que es el de trato diferenciado, ¿no?, y preferencial, es decir, bueno, las personas mayores no solo no deben ser discriminadas, sino que deben tener un trato diferenciado y preferencial, deben tener ajustes, deben tener, ¿no?, esa situación. El consentimiento libre e informado, que tiene que ver con la capacidad jurídica, esto de decir, bueno, vamos a hacer un tratamiento, vamos a dar una medicación, vamos a institucionalizarlo en una residencia, bueno, y el consentimiento de la persona. Bueno, de nuevo, los parámetros que hablamos para discapacidad, ¿sí? Lo que hablamos para discapacidad, si les tocara a personas mayores, es decir lo mismo. En el sentido, me refiero que en realidad es lo mismo, es lo que se aplica, porque es la garantía de no discriminar ni por edad ni por una condición, ¿sí? Y bueno, también otro derecho, ¿no?, que consagra esta convención de las personas mayores tiene que ver con el derecho a dónde vivir, perdón, el derecho a elegir dónde vivir, que está muy relacionado también con esto que pasa de esta situación de institucionalización de las personas mayores contra su voluntad, ¿no? Y que, bueno, todavía... A ver, está visibilizado en la discapacidad, aunque no solucionado, ¿no?, porque todavía hay un montón de personas institucionalizadas contra su voluntad en el mundo. Es un tema súper actual esto, que se está tratando ahora por el Comité de Discapacidad, el Consejo de Europa, bueno, es un tema también en nuestro sistema interamericano, pero está mucho más visibilizado con respecto a la discapacidad. De las personas mayores, bueno, todavía no existen a veces ni protocolos para eso. Y el derecho, lo último que cierro con esto, muy importante, que es lo que surgió al final de la exposición de Lorena al relatar los casos, que tiene que ver con el derecho a la accesibilidad y a la movilidad, ¿no? Tampoco nuestro mundo es un mundo pensado para las personas mayores. Desde si pensamos en hacer un trámite en un banco, si pensamos en el derecho a la educación,
Yo tuve la vivencia hace unos años ya, tuve como alumna en la facultad una señora muy mayor, me acuerdo que era verla con su sombrero, una persona muy mayor. Y me acuerdo que, bueno, claro, evidentemente ella no podía seguir el ritmo de las clases, no entendía lo que yo hablaba, me pasaba a mí, me daba cuenta, preguntaba, interrumpía constantemente la clase, cosa que por un lado me parecía bien a mí, porque, bueno, no estaba entendiendo. Pero esto generó un malestar en el aula, ¿no? Porque claro, al resto que le parecía obvio, le molestaba las preguntas, ¿no? O la repetición de un concepto. Hasta que me di cuenta que lo ideal era que después de clase ella pudiera venir y estar un rato conmigo y que hiciéramos un repaso, o que, bueno, un ajuste de una explicación que quizás tenemos que ser conscientes también quienes estamos acá, que no era suficientemente clara. Era suficientemente clara para la mayoría, y creo, porque también a veces es difícil que se diga, no entiendo lo que dice un profesor o una profesora, ¿no? Ella tenía, yo creo que la edad también le daba el, me importa tres pepinos, no te entiendo, explícame. Y en ese sentido, bueno, estos ajustes, ¿no? En el sistema educativo, fíjense, ¿no? De la educación superior les estoy hablando. Y esto es un lujo, porque estamos hablando de una persona mayor que podía estudiar, pero bueno, no tenemos realmente conciencia. Ni tampoco no había conciencia por parte mía al principio, por decir, bueno, no me daba, hasta que me di cuenta que había que hacer un ajuste ahí, y no había conciencia por el resto también de compañeros, ¿no? De decir, bueno, ella tiene el derecho y bueno, hay que hacer este ajuste, qué sé yo, en esta materia pasó esto, en otras iremos más rápido. Pero bueno, es importante. Así que bueno, cuando lean la convención esta sobre las personas mayores, estoy segura que van a encontrar muchas similitudes con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Quedaron dudas sobre estos temas que fueron así como concretos, pero bueno, dudas o alguna temática en especial, algún comentario, o avanzamos un poquito? No, un comentario. Sí, cómo no. Me hizo acordar cuando en un momento de alguna clase anterior leíste una explicación que le hizo un juez a una persona discapacitada y que usó un lenguaje muy cercano para que lo pudiera entender. Me parece que esto está faltando mucho acá también, que le expliquen las cosas de otra manera a las personas grandes, ¿no? A las personas mayores que aparte de ser grandes, no han tenido acceso a eso de chicos, porque la tecnología surgió ahora. Entonces me parece Exacto. que eso va de la mano con una muy grande falta de paciencia también. Sí, exactamente, ¿no? Hay un analfabetismo digital, es así, porque bueno, porque no tuvieron, ¿no? Entonces hay que tener como eso presente. Y esa sentencia a la que aludí, Sonia, sí, justamente lo que marca son sentencias que traje en lenguaje sencillo, como condición de accesibilidad. Desde prever que la accesibilidad no es solo lo físico, ¿no? Que también enfrentan las personas mayores en mucho, ¿no? Pero también es lo comunicacional, lo que tiene que ver con cómo comunico en un sistema judicial, en un sistema de salud, en un sistema educativo, fíjense que se da en cualquier ámbito, ¿no? Entonces es eso, es la utilización de un lenguaje sencillo. En unos días tengo que dar, yo siempre doy muchas charlas y conferencias y demás, y me convocaron para una charla que es para personas con discapacidad. Y es todo un desafío, ¿no? Porque me dieron unas pautas, hoy estaba mirando porque tengo 1000 cosas y digo, ay, me olvidé de esto, que no, claro, no, yo tengo que hablar de algo que hablo siempre, pero lo tengo que hablar para personas con discapacidad. Entonces, para discapacidad más que nada intelectual y demás. O sea, es un gran desafío, porque esto que yo les cuento a ustedes, ¿no? Para mí es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en un lenguaje sencillo? Bueno, eso en realidad, después yo pensaba, lo tendríamos que hacer siempre. Por ejemplo, hablar y después dejar unos 10 minutos para explicar en lenguaje sencillo, quien quiere se queda y quien quiere no. Eso sería una pauta de accesibilidad, sería incorporar esto, decir, bueno, vamos a utilizar esta herramienta, ¿no? En lo educativo, pero claro, en lo que hace a la vida de las personas con discapacidad, encima de las personas mayores, encima las personas mayores, claro, ya por el hecho de serlo, se enfrentan a tener que realizar un montón de trámites, ¿no?
trámites que tienen que ver con los bancos, con la jubilación, con el certificado de supervivencia. Bueno, me lo sé todos porque a mi papá se los tengo que hacer, porque la mayoría tienen que ver con lo digital y es como, bueno, ¿no? Le dejo lo de ir al banco porque le genera ilusión, ¿no? Todos los meses, porque también hay una parte que tiene que ver con sociabilizar, ¿no? Y con el acompañamiento, que bueno, que eso no, tampoco, ¿no? Pero bueno, en otros países incluso se concibe y se está trabajando como derecho, bueno, pero acá todavía no lo tenemos muy presente. Pero bueno, está muy bien la relación que has hecho, Sonia, con lo de la sentencia. Y creo que Diana quería hacer algún comentario más. Sí, no, una pregunta. O sea, ¿cuál es la tendencia con respecto al derecho a elegir dónde vivir que tienen los adultos mayores o las personas ¿Cuál es con la qué, perdón? No, repetime. Si se está debatiendo y se está analizando en el mundo, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde se dirigiría, digamos? O sea, ¿qué se buscaría? Se buscaría prever situaciones donde se institucionaliza a las personas mayores, ¿sí? ¿Cuándo puede haber otras opciones? Es decir, en la mayoría de los casos, la gente quiere vivir en su casa y quiere morir en su casa, no quiere estar en una institución. Pensémoslo también cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso debe tratar de acompañarse desde el derecho y desde la política pública, con herramientas, ¿sí? Que por un lado no es tan fácil tampoco como decir, bueno, se prohíbe institucionalizar a personas mayores, porque hay casos donde la familia también te va a decir, bueno, ¿qué hago? Porque tiene un Alzheimer, porque no puede vivir solo, porque, bueno, pero hay un montón de herramientas, ¿sí? Que pueden suplir eso, herramientas previas, herramientas alternativas, porque muchas veces con el dinero que se paga en una residencia, se podría contratar gente que acompañe, ¿no? a la persona para que pueda vivir en su casa. Te doy ejemplos así que son simples, ¿no? Entonces, todo esto viene siendo una tendencia. Con la discapacidad pasa lo mismo. Personas con... es más, a veces, más complejo en cuanto a la discapacidad mental, por ejemplo, ¿no? Que se dice, se alega, por ejemplo, las personas con discapacidad son institucionalizadas contra su voluntad, generalmente personas con discapacidad mental, porque se alega que son un peligro para sí mismas o para terceros. Son esos los dos parámetros que generalmente se utilizan, ¿no? Son un peligro para sí mismas porque se pueden matar, o para terceros porque pueden salir el loco furioso, ¿no? Que decía el Código Civil hace mucho. Bueno, entonces eso justifica. ¿Qué justifica? Fíjense, el derecho a la libertad, la privación del derecho a la libertad sin el consentimiento de la persona, en base a parámetros de, por ejemplo, vamos a analizar el que es más fácil, ¿no? El peligro para terceros, ¿no? En realidad estamos prejuzgando que una persona, ¿sí? Es peligrosa para el resto de la sociedad y la privamos de la libertad. Donde, si pensamos en los parámetros del debido proceso y nos vamos a lo penal, ¿no? No podríamos decir, bueno, una persona, pienso que, o yo creo que esta persona está planificada, no se puede por eso, ¿no? Sin que la persona transite un sistema, ¿no? Donde se garantizan un montón de elementos. Y sin embargo, esto es por un diagnóstico, de decir, bueno, alguien, o un médico, un psiquiatra, de que dijo la etiqueta, peligroso para terceros, ¿no? Esto en algún país, por ejemplo, en Perú, últimamente, hace unos años, se quitó esta posibilidad de que sea por peligro para terceros. También se quitó que sea peligro para sí misma, salvo las situaciones de emergencia. O sea, una situación de emergencia donde una persona está en una crisis y donde hay que, bueno, como en cualquier otra, ¿no? Bueno, y con las personas mayores todavía no se ha avanzado tanto, porque, bueno, los criterios tienen que ver con que no se sabe cuidar, con también, ¿no? El peligro más que nada para sí mismas, pero sigue siendo una constante, esto es muy fácil, institucionalizar. O vemos casos, jurisprudencia, donde, bueno, nada, las hijas, o donde la familia, no sé, la persona es viuda, se quiere volver a casar o tener una relación, y la familia judicializa, ¿no? Enseguida, y de pronto también puede tener un nuevo proyecto de vida esa persona mayor. Sí, eso iba a Y decir hasta puede... ¿Cómo? No, que eso iba a decir yo, muchas veces es la familia, para comodidad de la familia y nada más. Otra vez es por el inmueble, las propiedades, los bienes, hay tanto de todo que Claro, a veces da vergüenza, ¿no? Decirlo, pero es una realidad. Falta de dignidad de la persona que lo hace, ¿no? Falta de todo.
por eso hablábamos de los abusos, porque muchas veces eso Sí. permite muchos abusos, ¿sí? Sí. Entonces, por eso, bueno, es también poner en el centro el protagonismo de la persona, ¿sí? Con sus dificultades, pero bueno, tratando eso. Y también ese criterio, acuérdense siempre, el biográfico, esa narrativa de vida, de cómo vivió, ¿sí? Y cómo puede terminar su vida. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, con respecto a la propiedad, no sé dónde, pero tenía de gente conocida que hay unas políticas como de subsidios que te pagan el alquiler, no sé si con ANSES o con algo, como que les pagan el alquiler a las personas que no tienen dónde vivir, los jubilados. Tenía una persona conocida que me decía que le pagaban el alquiler, algo así, ¿puede ser? Yo no conozco, creo que, o sea, de hecho conozco todo lo contrario, pero probablemente debe haber algunas políticas así puntuales y que, bueno, con algunos requisitos puedes acceder, ¿no? En este caso a la vivienda, si es una vivienda, claro, pero no conozco cómo son, no conozco, pero bueno, capaz que lo podemos averiguar para la próxima, como para decir, bueno, es una herramienta más. Bueno, buenísimo. Les traje para trabajar en grupo una cosita. Vamos a volver a la clase pasada al tema de género, mujer. Y les traje, a ver si puedo compartirles pantalla. Porque primero les voy a compartir pantalla. Y les voy a pedir que saquen una foto o algo así. A ver si puedo ponerla. Les traje la Ley de Protección Integral, ¿no? Contra la violencia de género. Que quiero que trabajen sobre 3 artículos nada más. Voy a dividirles en grupo. ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla? Bueno. Bueno, Sí. primero, bueno, perfecto. Quiero que ustedes en el grupo lean, ¿no? ¿Cuál es la definición que da la ley de violencia? Y que la analicen un poco, a ver si se entiende, si alguien tiene una duda, como si estuvieran estudiando, ¿no? Decir, bueno, si tienen dudas las anotan. Y después quiero que vayan, primero si pueden sacar una foto acá, no sé si todos pueden, pero capaz que alguna, como para tener primero esta norma, si no igual también la pueden bajar de internet a la ley, ¿no? Porque vamos a trabajar sobre los artículos 4, 5 y 6. Bueno, entonces el artículo 4, que brinda la definición de violencia. El artículo 5 habla de tipos de violencia, ¿sí? Esto para empezar a entender, bueno, la violencia no es solo que te agarre de los pelos, ¿sí? La violencia tiene que ver con también otras tipologías donde se plasma, ¿no? Que tiene que ver con la violencia psicológica, la sexual, la económica, hasta la simbólica, ¿no? Quiero que también las lean, ¿sí? Y traten acá de buscar un ejemplo, ¿sí? Bueno, violencia física, me buscan un ejemplo, cada grupo. Bueno, sería, ¿no? Violencia psicológica, sería alguien del grupo, bueno, del grupo, seguramente les tocará de a 2. Alguien, vayan anotando, porque después lo vamos a socializar, ¿me siguen? Bueno, el ejemplo que a nosotros nos ocurrió de violencia psicológica es decir, no sé, ay, nena, sos más tonta, qué sé yo, no sé. Empezar a buscar así como ejemplos, ¿sí? De esto en cuanto a la tipología. Y también la ley trae las modalidades, que sería como los ámbitos en donde se ejerce la violencia también, ¿sí? La doméstica, que es la más común, la más conocida, la institucional, ¿sí? La laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la obstétrica y la mediática. De nuevo, acá un ejemplo de lo que sería violencia doméstica, un ejemplo de lo que sería violencia institucional, laboral, ¿sí? ¿Me siguen? No sé si pudieron sacar foto a las 3, porque el anterior no les dije. Les voy a poner el anterior primero, que son los tipos de violencia, si pueden sacar foto para tenerlo. Yo la imprimí, así la tengo. Genial, bien. Y el artículo 6, las modalidades también. Si le pueden sacar una foto o si están en computadora, ponen en Google la ley, acá les pongo los datos bien y les sale. Y van mirando el artículo 5, 4, 5 y 6. Y si no, bueno, ¿alguien cree que, porque capaz que hay alguien con un teléfono o algo que no tiene posibilidad de acceder a los artículos? ¿Hay alguien? No, yo tengo el teléfono, le saqué captura, si quieren después lo subo al grupo, los 4 artículos. Si podés hacer eso, genial.
Entonces, Sí, voy a se contar lo- cuántos somos para dividir en grupo. Ah, bueno, porque ahora para dividirles en grupo tengo que sacar, dejar de compartir pantalla. ¿Mm? Ay, profe, te Sí, quería pedir si podías poner de nuevo los tipos de violencia. dale. Igual creo que hoy no me habilitaron. No me habilitaron para dividir en grupo. Mirá que les dije que me lo hagan siempre. Acá estoy. Bueno, si no lo podemos hacer en conjunto. Qué lástima. A ver. Los tipos. Yo mientras voy chusmeando acá a ver si puedo hacer algo. Ah, no, por eso no puedo hacer nada. ¿Para sacar la foto o para...? ¿Ya está? ¿Alguien me había pedido lo de volver a poner los tipos? Sí, sí, ya está, gracias. Bueno, 7. Bien. A ver, no, me parece que no me habilitaron hoy porque me tienen que habilitar quien inicia el Zoom para lo de la división de grupos. A ver, un segundito, me fijo si lo puedo hacer. ¿Alguien sabe hacer esto, cómo transformar esto? No. Porque yo creo que tendría que volver a hacer otro Zoom, o sea, no me sirve. No. Bueno, no pasa nada, entonces lo vamos a ir trabajando. Lo vamos trabajando en un grupo grande, ¿sí? Lo vamos a trabajar así entre todos. Vuelvo, entonces no hace falta que... Vuelvo a compartir pantalla. Perdón que les hice sacar la foto de eso. Bueno, igual les queda, ¿sí? A ver, ¿quién quisiera leer el artículo 4, la definición de violencia? Lo leo, profe. Dale. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Bueno, muy bien. Fíjense, les marco 2 o 3 cosas. Ustedes vayan igual leyendo nuevamente la definición por si tienen dudas o se les ocurre agregar algo, ¿no? Primero, que la violencia puede ser una conducta, una acción, pero también puede ser una omisión, ¿sí? Eso es importante porque esta ley lo que pretende es, bueno, dar un sentido, ¿no? Amplio, brindar un sentido amplio de lo que es la violencia. Frente muchas veces a esta mirada tan restringida, ¿no? De que, bueno, la violencia tiene que ser absolutamente manifiesta, tiene que ser una situación extrema, tiene que, ¿no? Bueno, de alguna manera esto se entiende también a la violencia como bueno, muchas veces lo que se ve y lo que se expresa es la punta de un iceberg, ¿no? Pero mientras tanto, abajo de ese iceberg hay un montón de otras situaciones, tipos y modalidades de violencia que no son la última manifestación. Muchas veces la última manifestación es un femicidio. Y antes, pero bueno, no necesitamos llegar a eso, ¿sí? Para estar hablando de violencia. La ley lo pone claro, puede ser conductas, pueden ser omisiones, vamos a ver cuando vemos los tipos y las modalidades que incluso, bueno, que seguramente quizás hasta se les ocurra alguna omisión que puede generar, ¿no? Violencia. Bueno, tanto por supuesto en los ámbitos privados o públicos, ¿no? Esto también es importante, y también la ley es abarcativa, por eso es una ley bastante abarcativa e integral, ¿no? Y también pone sobre la mesa la necesidad que haya una desigualdad, ¿no? Una desigualdad de poder que en la perpetración de la violencia, ¿no? O sea, porque muchas veces también se confunde. No toda situación de violencia es violencia de género, ¿sí? Ahora cuando veamos los tipos y las modalidades voy a volver sobre esto, a ver si se nos ocurre algún ejemplo para aclarar esta cuestión.
¿sí? ¿Hay algo en concreto que no entiendan hasta ahora? Porque después vamos a ir desentrañando también esta definición a partir de ver los tipos y las modalidades. Pero digo, ¿hay algo que no entiendan o avanzamos a los ejemplos? Ahí yo quiero una Sí. consulta, porque la definición en ningún momento dice que tiene que provenir de un hombre, por lo menos la primera parte. Buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta. Porque se está debatiendo y hay definiciones encontradas sobre, bueno, ¿tiene que venir de un hombre o puede venir de una mujer? Por ejemplo, en una relación. ¿Se podría? Una relación de dos mujeres afectivas, ¿no? De dos mujeres lesbianas. No. No, dice, ¿quién dijo? No, yo creo, no, tienen que estar en una relación desigual de poder. Uh-huh. Podría ser y si en esa relación afectiva que nos imaginamos, ¿sí? Una de esas mujeres tiene ha adoptado un rol, ¿sí? Así típicamente asignado a lo masculino. Pueden decir lo que quieran porque hay una discusión, o sea, hay gente que piensa que sí, yo pienso que se podría aplicar esta ley, pero tengo a mi mejor amigo que sabe, mi mejor amigo no, un gran amigo que sabe muchísimo de esto, ¿no? Que trabaja temas de género hace muchísimos años, especialista, que me dice que no se aplicaría y me da sus fundamentos. Entonces, pueden tener las dos opciones, ¿no? Y lo que pasa es que había un caso, que lo leí hace poco, que voy a ver si los consigo, que era interesante. ¿Por qué? Porque podemos estar pensando, a mí lo que sí claramente me sale a decir es que lo que no, o sea, evidentemente es una ley que protege a las mujeres, ¿no? O sea, no podríamos utilizar esta ley para proteger a un hombre, que podría llegar a darse el caso, ¿sí? De un hombre un caso de una relación afectiva, puede ser que en esa relación el hombre haya ocupado un rol preponderantemente más femenino y sea la mujer la que ejerza el poder, la que ejerza violencia contra ese hombre, pero bueno, esta ley en principio no está pensada para eso, ¿sí? Yo creo que igual las leyes hay que interpretarlas y demás. Eso te iba a plantear yo, porque yo conozco un caso así, y le están, ni vayas a hacer la denuncia, porque se le ríen en la cara. Es un calvario. Claro, porque la ley está pensada así. Igual les voy a contar lo que pasó en España cuando se sancionó la violencia, se sancionó la ley, ¿no? Contra la violencia de género hace ya muchos años. En España, cuando se sanciona esa ley, una ley como si fuera la Argentina, así bien integral y demás, se modifica el Código Penal. Se manda a modificar el Código Penal y se establece que si en el ámbito en el marco de una relación afectiva, un hombre ejercía violencia contra una mujer, se iba a dar una cierta pena. La verdad que no recuerdo. Entonces, en ese momento, un grupo de hombres, ¿sí? Se presenta ante la justicia y dicen, es discriminatorio. Eso es discriminatorio porque dicen, además afecta uno de los principios básicos del Código Penal, porque bueno, la tipología solamente estarían diciendo que si el hombre, ¿sí? ejerce violencia sobre la mujer, tiene determinada pena, pero no viceversa. Y en ese caso los hombres eran una organización de hombres y demás, dicen, nosotros tenemos ejemplos de casos reales donde los hombres también son víctimas de violencia en el marco de las relaciones afectivas. Pero ¿qué se dijo en ese momento desde la justicia en España? Se dijo que no, que en realidad no era discriminatoria esa modificatoria del Código Penal. ¿Por qué no era discriminatoria? No era discriminatoria porque no existía, ¿sí? O sea, si nosotros pensamos en relaciones de subordinación, ¿sí? En colectivos, en grupos, no en lo individual, porque bueno, esto se tiene que legislar para los grupos. Entonces, dijo, claramente la mujer está en una situación de desigualdad estructural en relación a los hombres, en el contexto de la violencia, y no viceversa. Lo que no significa que no pueda existir casos aislados. Y por otro lado mostraron las estadísticas, y en ese momento en España, cada 24 horas moría una mujer víctima de violencia de género. En cambio, para nada, no se las muertes víctimas de violencia de género de hombres en manos de mujeres, ¿sí?
no se podían ni contabilizar. Entonces se utilizó uno de esos argumentos para decir esto no era discriminatorio. Bueno, esta ley se piensa para proteger a la mujer en el marco de que realmente el problema social que aqueja tiene que ver con la violencia contra las mujeres, lo que no significa que no pueda haber casos concretos y que las normas no se puedan interpretar y que no podamos utilizar un montón de principios de los derechos y demás. Ahora, interesante la pregunta de Diana porque, bueno, no estábamos hablando de eso. O sea, el gran debate se dio en ese momento en relación a los hombres. Pero si fueran dos mujeres, ¿no? O sea, son dos mujeres en el marco de una relación y una tiene un rol típicamente, lo ejerce, ¿no? Con estos parámetros de violencia y demás. Bueno, para mí, yo si fuera jueza la aplicaría. Pero bueno, veremos. Bien, vamos a avanzar un poquito y vamos a pensar entonces en ejemplos. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir leyendo el concepto y vamos a buscar un ejemplo, ¿sí? Yo las voy nombrando y van leyendo si les parece. Si a alguien no le gusta leer, me dice, no me gusta leer, y ya. Pero a ver, Diana, ¿podés leer la violencia física? Sí, perdón. Es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño, riesgo, ahí se me subió, o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Lo leí mal. ¿Un ejemplo? Este es fácil. El esposo que le pega a la mujer. Punto, ya está, ¿sí? Violencia física, el clásico. Bien, violencia psicológica. A ver, Diana, léetela también, porque vamos a tener que leer bastante. Psicológica. La que causa daño emocional o disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Es re amplia. Es re amplia, ¿vieron? En base a esto tan amplio, ¿se les ocurren ejemplos? Bueno, el esposo de la vida común. no. A ver, de a una. Bueno, habla Diana que estabas leyendo y después vamos a alguien que habló y que no. El esposo que amenaza a la esposa con no darle plata o con pegarle o con Bien, contar una algo de su amenaza. intimidad. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Alguien más había hablado? No, manipulación básicamente. Manipulación. Bien. Manipulación desde cualquier ámbito, ya sea el económico, el filial con los hijos, la vivienda, o sea, se puede ejercer de cualquier manera, va a lo psicológico. Exacto, va a la O sea, subjetividad. cualquier manera psicológica me refiero. A la afectación esto, ¿no? De un daño, de buscar un daño emocional desde la subjetividad. Me salté un renglón porque no leí, Sí, creo. me pareció. Abandono, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje. Eso les justo, no sabía si lo ibas a leer, pero quería traer el caso, ¿no? De decir, bueno, ejemplos o quizás casos donde la indiferencia del abandono también es una forma de violencia. Entonces acá vemos cómo no solo es la acción, sino también la supuesta omisión, ¿no? De decir, bueno, indiferencia total frente a situaciones que requieren, ¿no? De una respuesta o el abandono. A ver, Carla, ¿te animás a leer la sexual? A ver. Cualquier acción que implique la vulneración. Espera que estoy con el celular. Ah, no, entonces no la leas vos, ¿no? Porque es una complicación. A ver, Valentina, ¿te animás? No te preocupes. Bueno. Sexual. Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente hacer su actividad sexual o reproductiva, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista una convivencia, así como la prostitución forzada, explotación,
esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Fíjense que acá hasta la ley tuvo que decir hasta la violación dentro del matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Porque se entendía, ¿no?, que la violación dentro del matrimonio no era violación. ¿Mm? Yo me acuerdo que cuando estudiaba Derecho, un compañero mío decía, pero ¿cómo? En el matrimonio no es violación. Y bueno, eso se ha entendido también, hasta, bueno, se ha entendido por parte del derecho y la jurisprudencia, y hoy en día también en algunos países del mundo sabemos que rige, ¿no?, este entendimiento para lo que es el matrimonio. Pero bueno, violencia sexual, ¿a quién se le ocurre un ejemplo? En casos de matrimonio, por ejemplo, cuando el marido en su momento que viene borracho o algo quiere tener relaciones y la mujer, aunque quiera o no quiera, Violación. es igual. Eso es una violación. Ejemplo extremo que hay de peligro dentro del matrimonio y supuestamente estaba antes como algo normal. Exacto. Era la esposa y la propiedad. Antes estaba tomado así. Exactamente, exactamente. Sería básicamente, o sea, ante un no y tener que ceder por una cuestión de fuerza dentro del matrimonio. Eso ya es una violación. Claro. Por la razón que fuere, sea que llegue alcoholizado, drogado, violento del trabajo, no sé, se le ocurrió en el momento, o sea, no entiende el no. El no de buenas maneras, ¿no? No entiende el no. Exactamente, exacto. Eso sería la violación dentro del matrimonio. Y después fíjense que se aclara, ¿no?, que no significa, tampoco implica, esto lo tengo que sacar para leer, ¿no?, con o sin acceso genital, ¿no? Porque también, o sea, la violencia sexual puede ser, bueno, cualquier otro tipo de acercamiento incluso, ¿no? De intimidación, bueno, que no va a implicar necesariamente que exista, ¿no? Bueno, el acceso genital en concreto, ¿no? Puede ser, bueno, un montón de otras prácticas que sin acceso carnal, como es el código penal. Bien, económica, no sé qué hora es, igual si me dicen porque no, vamos re bien. Económica y patrimonial, ¿sí? A ver, Valentina, ¿quién me sigue? Sonia, ¿vos podés leer? ¿Estás con...? Sí, Dale, económico y patrimonial, la sí. que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. Muchas gracias. Bueno, es variopinta, ¿no? Digamos, la definición se pueden dar, van a ver que ahí está ya adelanta lo de, bueno, las modalidades, ¿no? La percepción, ¿no?, de un ingreso menor, por ejemplo, que eso no sería tanto en relaciones más que nada privadas, sino más en el ámbito de lo público. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Uno puede ser cuando el marido no la deja trabajar a la mujer porque tiene que quedarse en la casa cuidando a los chicos y haciendo las tareas domésticas, pero tampoco le da dinero o la deja, digamos, le deja dinero para hacer la vida normal y maneja él todas las cuentas. Se te muteó, Lorena. Todas las cuentas, hasta ahí se te escuchó. Le maneja él todas las cuentas y se te muteó. Bueno, no te preocupes porque igual se entendía, ¿no?, el sentido. Sí, es cierto, muchos casos existen de esto, ¿no? Se ven o los vemos, están visibilizados últimamente en muchas películas o series. Bien, otra, está muy buena esa. ¿Otra? Puede ser, perdón, un ejemplo, si puede provenir desde el Estado o sus agentes, que por ejemplo un banco estatal
te prive de devolverle los depósitos a una mujer. Le estaría privando la propiedad de sus bienes. ¿O no? ¿O no tiene nada que ver? Si solo no le devolviera a la mujer. Porque ahí hay que ver, o sea, no cualquier cosa es violencia de género, ¿sí? Eso no sería correcto, pero no es, o sea, si dijera, bueno, le vamos a devolver solo a los hombres, ¿sí? Si es discriminativo, digamos, si es discriminatoria. Claro. Como una decisión arbitraria. Exacto. Bien. Y Sonia, ¿querés decir? Sí, uno psicológico se me acaba de ocurrir. Que puede ser, viste, cuando la mujer está al volante que dicen, claro, pasó tal cosa, mirá, manejaba una mujer. Sí, totalmente. Está buenísimo que traigas eso, porque tenemos a veces muy naturalizado, ¿no? Esto, sí, o muchos chistes. Hay muchos chistes que, bueno, que tienen que ver con eso, que o nosotras no entendemos, o la rubia tarada, como decía la canción, ¿no? O esto al volante, bueno, justamente, ¿no? O un insulto, ¿no? También en ese sentido, ¿no? También esto de la violencia psicológica es importante no naturalizarlo. No sé si siguen, había unos programas de la municipalidad que eran muy interesantes porque trabajaban con las escuelas en el ámbito de los noviazgos, ¿no? Para noviazgos no violentos. Y empezaban también a comentarle a las chicas jóvenes que, ojo, porque que te diga, no, con esa pollera corta no salís, o por qué te pones ese pantalón, o vos no entendés nada, tontita, o lo que fuera, todo eso es violencia. Lo que pasa que muchas veces está tan naturalizado, ¿no? En los medios de comunicación ni les digo, ¿no? Pero es bueno empezar a incorporar, eso es violencia, eso está estamos protegidas contra eso y está de alguna manera bien visibilizado, si bien en un momento se criticó que la ley fuera tan amplia, para mí está muy bueno que sea amplia, después bueno, o sea, porque da una amplitud a la interpretación. Los abusos existen después siempre, también en la interpretación, por eso te digo, si fuera el caso del banco, a mí me parecería un exceso decir que eso es violencia de género, pero bueno. Bien, y la simbólica, a ver ¿alguien no leyó? Porque yo veo una parte, me parece que, a ver si veo a todas. No, lo puedo ver. A ver, acá. Estefanía, ¿podés leer o estás? Sí. Perfecto. Estoy logrando. Dale, buenísimo. La simbólica. Simbólica. La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Está muy interesante, ¿sí? Gracias, Estefanía. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Les voy a contar mientras yo un ejemplo. Cuando estaba en la Dirección de Derechos Humanos recibimos una denuncia. En realidad alguien nos trajo una bolsita, ¿no? De un sex shop, que había una galería, no me acuerdo. Y la bolsita, o sea, la que le entregaban a la persona que compraba algo en el sex shop, ¿no? Tenía, ahora no me acuerdo bien, pero era un dibujo, una ilustración, con una mujer tipo brujita, vestida toda sexy, y un hombre que le estaba apuntando en la cabeza, ¿no? En un juego sexual, pero bueno. En ese momento vino alguien y nos dijo, me pareció súper violento, qué sé yo, y sacamos un dictamen diciendo que era violencia simbólica, ¿no? Fíjense, ¿no? Ese ejemplo y esa ilustración, justamente ese símbolo, lo que implicaba, ¿no? Desde los juegos de poder, desde, bueno, creo que no lo tengo que explicar mucho, pero eso, por ejemplo, podría ser un ejemplo de violencia simbólica. Alguien quería hablar igual, no sé si era Sonia o algo, yo me largué a hablar. No, iba a decir que la mayoría de los comerciales de la televisión, por ejemplo. Es que es así. La mayoría, o sea, no uno. Casi todos tienen protagonistas, por ejemplo, hombres. O, por ejemplo, se hace una propaganda de fideo, cocina una mujer en la propaganda. Sí. Qué sé yo, ejemplos así. Es así, es tal cual. Sí, todavía hoy en día. Es increíble, pero es así. Sí, exactamente.
perdón, se empezó a hablar de la harina Blancaflor, que tiene la negrita, que yo siempre de chiquita creí que era una hormiga, no sabía que era una mulata. Y bueno, creo que obligaron a, no sé si esto es reciente, pero lo vi hace poco, a sacar la negrita, o querían obligarla a sacar del envase. Leí algo, sí. Como, bueno, un poco el rol de esclava, ¿no? De la esclava negra que era la que cocinaba, ¿sí? Sí, ahí interseccionaba también la condición de afroamericana, de la cocinerita. Sí, exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, pasamos a las modalidades. Estas son los tipos, ¿no? Y lo otro, las modalidades más que nada se relacionan con los ámbitos en los cuales esta violencia, cualquiera de estos tipos de violencia se podría ejercer, ¿sí? Volvemos, Diana, ¿te animás a leer la doméstica? Violencia doméstica contra las mujeres. Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguineidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Gracias, Diana. Bueno, fíjense que hay cuestiones interesantes, ¿no? Bueno, primero algo obvio, pero que parece que no era tan obvio porque hubo que ponerlo en la ley, ¿no? Que es que, bueno, no solo es dentro del hogar, la violencia doméstica no tiene que ser dentro del hogar, sino que, bueno, dentro o fuera de ella. También que pueda ser ejercida, ¿no? Por un integrante del grupo familiar, que no siempre va a ser el marido. Pueden entrar acá otros familiares, ¿sí? Y tampoco se centra en que para existir violencia doméstica tenga que haber un vínculo formal, ¿no? Ni un matrimonio, sino que se puede dar en el marco de relaciones que no llegan a serlo, ¿sí? Es una pareja, un noviazgo, ¿sí? Eso también es interesante que lo haya aclarado la ley, ¿no? Y bueno, por supuesto, no solo que la relación sea vigente, sino muchas veces lo es cuando la relación finaliza, sobre todo por voluntad de la mujer, ¿no? Bueno, eso es el ámbito de lo doméstico. Bueno, les di un poco los ejemplos yo al explicarlo. Así que si les parece, pasamos a la institucional. La institucional, Valentina, ¿tenés más a leerla? Carla, te salteo por lo del teléfono, No te discrimino, te salteo porque estás con un teléfono y eso. Sí, igual alguno cortito lo puedo leer. Ah, bueno, Ahí dale, anda la léete pantalla. institucional, así que cambiamos. Después va Valentina. Dale. Bueno, a ver, un segundito. Ahí está. Violencia institucional contra las mujeres, aquella realizada por las funcionarios. Un segundo. Ahora sí, perdón. No pasa nada. Violencia institucional contra las mujeres, aquella realizada por los funcionarios, funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Bueno, acá de nuevo, vieron que es bastante amplio, ¿no? En cuanto a los ámbitos que incorpora, los partidos políticos, los sindicatos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, en realidad muchas veces la violencia institucional contra la mujer pasa por revictimizar, ¿no? ¿Se les ocurre algún caso? Bueno, frente a lo que estoy diciendo o de la lectura de esto, ¿algún caso de violencia institucional? Yo creo que dos que suceden mucho en la actualidad es el de revictimizar, por ejemplo, los casos de violaciones o abusos que siempre se
como que se le echa la culpa a la mujer. Y en el caso también de cuando muchas mujeres van a denunciar, que no les toman las denuncias, que las hacen ir y venir 80 veces, que todo eso es violencia institucional. Exactamente. El tema de las denuncias, bueno, cada vez afortunadamente hay más conciencia, ¿no? Y la va a haber más a partir de la ley Micaela, ¿no? Y demás, pero se suele replicar, ¿no? En las instituciones, muchas veces a la hora de que la mujer quiera presentar una denuncia, desde, no sé, cuestiones que todavía parecen increíbles, pero que se le haya preguntado, ¿y ibas vestida así? O cuestiones así espantosas que todavía suceden hoy, o decir, bueno, no, volvé mañana, o también, ¿no? Yo creo que los casos, se dio hace poco un caso de no sé cuántas veces había presentado la denuncia, y no se la tomaban, la hacían volver, no me acuerdo, fue hace poco, yo me tengo pero bueno, para mí entra un poco dentro de lo que es la violencia institucional, ¿no? Decir, bueno, o volver más tarde o volver mañana, esto requiere de una medida absolutamente inmediata, ¿no? Bien, laboral. ¿Quién seguía? Ahora sí creo, estaba Valentina, ¿no? En mi orden, que ustedes no ven. Sí. Violencia laboral contra las mujeres, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o realización de ese embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igualdad, de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Bueno, también acá tenemos una definición totalmente amplia, ¿no? Y muchas veces que sirve para reafirmar. Hay un caso que no sé si lo vamos a llegar a dar, pero seguramente está subido en la página, que es el caso Cisneros. No sé si lo han leído o lo han visto. Esta mujer fue hace unos años que llegó a la Suprema Corte, o a la Corte llegó el caso, sí, porque era de Salta, si no me equivoco. Era contra una empresa de transporte. Esta mujer quería trabajar, tenía su título, ¿no? Para trabajar como colectivera, y no la contrataban, no la contrataban, y no la contrataban, y bueno, ella presenta una denuncia. Es muy interesante, si pueden leer el caso, vayan, aunque sea avancen y fíjense, porque en un momento desde la justicia se transcribe cómo el empresario de transporte le hicieron una nota en la radio y dice, no, acá no discriminamos a las mujeres, porque no se la tomaba, ¿no? Acá no discriminamos a las mujeres, lo que pasa que esta ciudad tan linda, en esta ciudad tan linda, algo así dijo, queremos que las manos de las mujeres sean para mostrar la ciudad, para no sé qué, pero no para manejar un colectivo, ¿no? Fueron unas declaraciones de esa índole, ¿no? Cómo mostraba, bueno, que fue muy interesante el caso por cómo trata ahí la discriminación que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral y los prejuicios y los estereotipos respecto de muchos ámbitos de trabajo, ¿no? En este concretamente de que pudiera ser una mujer colectivera, ¿no? Pero bueno, lo voy a traer, me lo voy a anotar para la próxima clase, porque está lindo para que lo veamos. Me lo anoto acá en la agenda. En la próxima clase, caso Cisneros. Seguimos la clase que viene con el caso Cisneros y terminamos, me lo anoto acá, modalidades de violencia. Igual les doy... Sí. Sí. La clase que viene es cuando yo tenía que hablar sobre el tema de Israel y Palestina. Sí, si vos querés, sí. Bueno. ¿Querés? Buenísimo, Sí. Sonia. Ya te apunto acá. Sonia, sobre Israel y Palestina. Uy, Dios mío. Bien, muy bien. Digo así porque es un tema candente, ¿no? Bien, ¿y alguien más quería trabajar alguno de los temas? ¿Había dicho alguien de pueblos originarios o no? Me pareció que había dicho alguien, pero bueno, no importa. Bueno, por ahora vamos con Sonia y vamos a seguir trabajando el tema de
de la violencia contra la mujer. ¿Les parece? Bueno, buenísimo. Nos vemos la clase que viene, entonces. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Hola. Gracias.